Bien, hermanos, vamos a buscar Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Primera de Juan 4, 8, y que alguna persona lo lea, por favor, que se levante y lo comparta con la iglesia, que lo lea fuerte. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Un versículo que lo conocemos y que podríamos decirlo incluso de memoria. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. ¿Quién lo lee? Primera de Juan, allá atrás. Gracias. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y esto hay que entenderlo. Todo lo que Dios hace, lo hace por amor. Voy a repetir esta frase. Dios es amor. El carácter de Dios es amor. Y como Dios es amor, como su carácter es amor, todo lo que Él hace, lo hace por amor. Resulta que esta frase es importante retenerla, comprenderla, memorizarla, recordarla, porque esto que decimos que todo lo que Dios hace lo hace por amor, incluye también el conflicto entre el bien y el mal. Que eso es lo que vamos a hablar hoy, de acuerdo a lo que me pidió Andrés. También se refleja entonces el amor de Dios en el conflicto entre el bien y el mal. ¿Cómo era el ambiente allá en el cielo? Bueno, resulta que Dios no estaba solo en sus designios. Voy a pedir que busquemos el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2, y que otra persona se ponga de pie y lo lea. El libro de Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2. Estamos diciendo que Dios no estaba solo en sus designios allá en el cielo. Libro de Juan, capítulo 1, versículos 1 y 2. ¿Quién lo lee? Que se ponga de pie, por favor, y que lo lea fuertemente. Don Jorge. No, Juan. Bueno, vamos a darle chance para que busque. Juan 1, del 1 al 2. También otro versículo que podríamos decirlo de memoria, un versículo muy conocido, pero es importante repasarlo. Andrés. Gracias. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Allá en el cielo, Cristo era uno solo con el Padre. Y Cristo lo dijo acá en la tierra: el Padre y yo, uno somos. Y allá en el cielo no era la excepción. Era uno solo Cristo con el Padre, en naturaleza, en carácter y en propósitos. Cristo era el único ser que podía penetrar todos los designios y fines de Dios. Vayamos a Isaías capítulo 9, versículo 6. Ahora sí le voy a pedir a don Jorge que lo lea. Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6. ¿Qué dice don Jorge?
Gracias. ¿De quién está hablando acá este versículo en Isaías? De Jesucristo. Voy a hacer un paréntesis. Yo no entiendo cómo los testigos de Jehová pueden sostener que Jesús no es Dios y uno ve un versículo como esto. Y llamarás a su nombre admirable, consejero. ¿Y qué sigue? Dios fuerte. ¿Y qué más? Padre eterno. Y si usted va a la nueva traducción de las Sagradas Escrituras de ellos, van a encontrar este versículo tal cual está acá. Cerramos el paréntesis. Cristo entonces era el único que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios. Vayamos al libro de Proverbios, capítulo 8. Proverbios, capítulo 8, versículo 22 y 23. Libro de Proverbios, capítulo 8, versículos 22 y 23. Dice así: Jehová me poseía en el principio de su camino, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternalmente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Versículo 27. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando señalaba por compás la sobrefaz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía a la mar su estatuto y a las aguas que no pasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y fui su delicia todos los días, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Mis hermanos, quiero decirles que la ley del amor es el fundamento de todo gobierno de Dios. Y la felicidad de los seres creados depende del cumplimiento de esa ley de amor de Dios. Voy a repetir esta frase porque es importante. El fundamento de todo gobierno de Dios es su ley de amor. Y la felicidad de los seres creados depende del cumplimiento de esa ley. Ahora yo quiero decirles algo. A pesar que la felicidad de los seres creados depende del cumplimiento de esa ley de amor de Dios, Dios no obliga a nadie a cumplirla. Dios no obliga a nadie a obedecerle. Y por eso nos dio el libre albedrío. Yo quiero hacer una pregunta y que 2 o 3 me respondan. ¿Qué es lo más sagrado que tiene el hombre? La autonomía.
su libertad. Es tan sagrada la libertad que tiene el hombre que ni siquiera Dios se la irrespeta. Dios respeta la libertad que tiene el ser humano para elegir. Y ahora voy a hacer otro paréntesis. Voy a aclarar que la vacuna contra el COVID no es la marca de la bestia ni nada de esas cosas. Pero esto que está sucediendo alrededor del mundo es la antesala de la ley dominical. Y les voy a explicar por qué. Vean, Jesús dijo que en los últimos días el mundo sería como Sodoma y Gomorra. ¿Cuál era la característica de Sodoma y Gomorra? Maldad, violencia, ¿qué más? ¿Con qué identificamos a Sodoma y Gomorra? Llena de pecado. ¿Y cuál era su pecado principal? La homosexualidad. Entonces, hacia el tiempo del fin, el mundo iba a tener fuerte presencia de la homosexualidad. Eso Jesús lo dijo, yo lo creo. Pero la pregunta que nos teníamos que hacer es, ¿cómo va a suceder esto? Y lo que empezó a utilizar el mundo, guiado por el enemigo, fueron los derechos humanos. Yo les hago una pregunta, ¿son los derechos humanos algo bueno o algo malo para el ser humano? Es algo bueno. Pero en ese paquete de los derechos humanos nos metieron entonces el asunto de la homosexualidad, que es su derecho elegir, y nos obligaban a todos no a respetar, a aceptar eso. Y si yo opinaba diferente, entonces yo me vuelvo en un homofóbico. Y puedo perder hasta mi trabajo si yo digo, yo no estoy de acuerdo con eso, por medio de los derechos humanos. Sabemos muy bien todos acá, pienso, todos, que va a venir la ley dominical, así lo establecen las profecías. Pero usted alguna vez se ha preguntado cómo todo el mundo va a aceptar la ley dominical. ¿Usted alguna vez se lo ha preguntado? Lo creemos, porque así lo establece la Biblia. Pero ¿cómo todo el mundo va a estar de acuerdo en que por una ley se adore el domingo? Vea, allá en diciembre del año 2019, un chino estornudó y todo el mundo se enfermó. Empezaron las restricciones. ¿Y qué pasaba? ¿Cuál era la reacción de la gente si yo no cumplía con esas restricciones? ¿Qué decía la gente? ¿Qué decía la gente? Si yo me subo al bus sin mascarilla, y la gente reclamaba, y la gente pedía cárcel. Estoy hablando aquí de Costa Rica. Y la gente pedía cárcel para aquellos que incumplían las restricciones sanitarias. Porque el mundo entero se veía que estaba en peligro, que estamos en peligro de muerte. Porque tuve un tío que se murió del COVID, porque tuve un vecino, porque mi esposa, porque la gente se está muriendo alrededor del mundo. Hay un virus que nos está matando.
Y entonces ahora surge la inyección. Yo voy a hacer otra pregunta, pero ahí sí no me la contesten. Nada más contéstela usted. ¿Usted está de acuerdo con que la vacuna sea obligatoria? No me la contesten, por favor. Si nosotros hiciéramos una encuesta, ¿cuántas personas dirían que sí? Y si yo digo que yo no me quiero vacunar, ¿cuál es la reacción del mundo? Entonces, el gobierno, hablo del gobierno de Costa Rica, empieza a cerrar filas para obligarme a que yo me vacune. Y la gran mayoría de personas está de acuerdo con eso. Y atacarán a las personas que no están de acuerdo con vacunarse. Porque hay un peligro en la humanidad. Ahora sí les pregunto para que por favor respondan. Con la obligatoriedad de la vacuna, ¿qué estamos nosotros quitándole al ser humano? ¿Qué le estamos quitando? Perdón, su libertad, su poder de decisión. Correcto. ¿Perdón? No le escuché. Por el bien común, gracias Andrés. Su libertad por el bien común. Esto es lo que está en juego. Entonces Javier está en contra de la vacuna. Yo ya me vacuné 2 veces. Yo no tengo problema en eso. Pero estamos quitándole al ser humano la libertad de elección por el bien común. Ojo, no es por la vacuna que viene el COVID, no, pero viene la antesala. Ya el mundo hizo el trillo. Vea lo que va a pasar, hermanos. Ahora sí, las profecías nos dicen, vendrán catástrofes, vendrán pestes, vendrán terremotos, vendrán inundaciones, volcanes alrededor del mundo van a hacer erupción, van a desaparecer pueblos, van a haber ciclones, van a haber inundaciones, creo que ya lo había dicho. El mundo va a estar en crisis. Desastres naturales, por aquí, por allá, por allá, por allá. El mundo va a vivir, que ya lo estamos viviendo, una crisis política. El mundo tendrá una crisis económica, ya la estamos viviendo. El mundo tendrá una crisis social, de seguridad. El enemigo es el que está provocando todo este caos en el mundo. Y el mundo va a decir, ¿qué hacemos? Estamos en peligro de morir. Si no me matan frente a mi casa por un asalto, es un terremoto. Y si no es un terremoto, es una granizada. Y si no es la granizada, es la inundación. Y el mundo está en peligro. Y aquí se levanta entonces el obispo de Roma. ¿Y sabe lo que va a decir el obispo de Roma? Todo esto está ocurriendo porque porque el mundo entero está quebrantando el mandamiento de Dios, que dice que hay que guardar su día, el domingo. Ustedes quieren que el mundo mejore, que todo se tranquilice. Hay que guardar el domingo.
¿Y usted sabe lo que va a decir el mundo? Hay que guardarlo, porque es un asunto de sobrevivencia. Pero dice el conflicto de los siglos que a la par o al par de que Satanás se convierte en el médico del mundo, sigue destruyendo el mundo. El mundo sigue en peligro. Nuestra vida está en grave riesgo. Y entonces otra vez sale el obispo de Roma y dice lo siguiente: la situación en el mundo no ha mejorado porque hay un grupo de personas que no guardan el domingo y están guardando el sábado. Obliguemos a todo el mundo a guardar el domingo. Ahora yo le hago una pregunta. Si su vida está en peligro y se identifica que es por una persona en su barrio que no está obedeciendo lo que se debe de obedecer y por eso mi vida está en peligro, ¿usted qué piensa? ¿Cómo estamos pensando hoy con la inyección? Y hay adventistas que apoyan la obligatoriedad de la inyección, porque es responsabilidad del gobierno proteger a su población. Y estamos violentando la libertad de elegir. Sí, hermano. Ok. Ok. Ok, gracias. Gracias. Y como hay un grupo de cristianos que siguen abiertamente desobedeciendo la ley que dice que hay que guardar el domingo, ¿cuál va a ser la petición en contra de ese grupo? ¿Qué es lo que va a decir el mundo para salvar el mundo en contra de ese grupito? Hay que matarlos. Hay que matarlos. Dice el Espíritu de Profecía que en los últimos tiempos se va a restituir la pena de muerte. Ayer estaba leyendo una noticia que en un estado de Estados Unidos, no recuerdo ahorita, un hombre cometió un crimen, disculpe la referencia tan corta que estoy dando, que no recuerdo qué fue el crimen que cometió, pero los jueces decidieron por ese crimen restituir
la pena de muerte en ese estado. Cuando yo hablo de estas cosas, no es para asustar a la gente, es para que nos vayamos dando cuenta cómo el mundo va girando, acomodándose a lo que está diciendo las profecías. Hermanos, estamos viviendo en la época más impactante de la humanidad, porque vamos a ser testigos de cosas que jamás pensábamos que iban a ocurrir. Cierro este gran paréntesis que hice con la obligatoriedad de la vacuna como preámbulo, como un camino que se hizo ya, no un trillo, como un camino que se hizo en todo el mundo, en el que el pensamiento se instauró, que por el bien común, esta frase que dijo Andrés, viene precisamente de la iglesia más popular en el mundo, de la iglesia católica, para decirlo claramente. Bien común, desde hace años ellos están metiendo este concepto, bien común, bien común, bien común, bien común. Para que por el bien común tengamos que obligar a esos pocos a guardar el domingo. El temor que yo tengo es que algunos adventistas que están apoyando la obligación de una vacuna, quitándole la libertad de elección a las personas, la pregunta que yo hago es, cuando venga este asunto, ¿de qué bando van a estar? Por eso tenemos que estudiar las Sagradas Escrituras, porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Sigamos adelante con el tema. En el cielo había perfecta armonía, mientras en el cielo todos, absolutamente todos, obedecían la ley de Dios, la ley de amor. Pero, una vez dijo alguien, siempre que se dice una frase bonita, después de esa frase bonita, ¿qué viene? Viene el pero. Pero, el más honrado después de Cristo y el ángel más poderoso, el ángel más sabio y el ángel más hermoso pervirtió la libertad que Dios le había dado. Vayamos al libro de Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel, capítulo 28. Versículo 12 al 15. ¿Quién lo lee, por favor? Que se ponga de pie. Vamos a empezar hablando aquí del rey de Tiro, pero es un símil del rey de Tiro con Lucifer. Libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 12 al 15. ¿Quién lo lee? Se ponga de pie, por favor, y lo lea. Sí, 12 al 15.
Gracias. Note la descripción, hermano. Versículo 12, lleno de sabiduría y acabado de hermosura, y cómo su hermosura es descrita en comparación a las piedras preciosas. Dice que era grande, cubridor, perfecto. Eras en todos tus caminos. Era perfecto desde el momento que fue creado. ¿Hasta qué momento? Hasta que se halló en ti maldad. ¿Y cuál fue el problema de Lucifer? Por favor, léame el versículo 17. 17. Gracias. Se enalteció tu corazón. ¿A causa de qué cosa? De tu hermosura. Pero la Biblia relata un poco más acerca del pensamiento, de la conducta y de las acciones de Lucifer. Vamos a Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14. Libro de Isaías, capítulo 14, versículos 13 y 14. ¿Quién lo lee? Otra persona que se ponga de pie, por favor, y lo lea. Libro de Isaías, capítulo 14, versículos, desde el 12 al 14. ¿Quién lo lee? ¿Quién se pone de pie y lo lee? Isaías, capítulo 14, versículos 12 al 14. Sí. Gracias. La lamentación. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? Tú que decías en tu corazón, subiré en el cielo, me sentaré a los lados del aquilón del norte. ¿Y cuál era su intención de estar allá arriba? ¿Cuál era su intención? Seré semejante al Altísimo. ¿Qué está diciendo aquí Lucifer? Que él quería ser igual que Dios. Mis hermanos, toda la gloria de Lucifer, todo su poder, toda su sabiduría provenían de Dios, no era de él. Él no produjo su sabiduría, él no produjo su poder, él no produjo su hermosura. Todo fue un regalo que Dios le dio a Lucifer, pero él tomó su poder, él tomó su hermosura, él tomó su sabiduría para él y por él. Lo triste de esto es que nosotros tenemos a veces una actitud similar a la de Lucifer. Y usamos nuestra sabiduría, nuestras fuerzas, nuestras capacidades para no obedecer a Dios. Y nos alejamos de Dios.
Y nuestro trabajo, nuestra profesión, nuestro quehacer, nuestros éxitos, que han sido permitidos por Dios para nosotros, decidimos no darle la honra a Él y creemos que es por mí. Y decido no serle fiel a Dios. Lucifer quería ocupar el lugar de Cristo. Un día Dios en el cielo hace una gran convocatoria. Lucifer quería recibir en el cielo la honra que solo le pertenece a Cristo. Y Dios hace una gran convocatoria. Millones de ángeles. Y allá en el cielo, Dios manifiesta que el único ser que podía penetrar a los designios de Él, el único ser que entraba en consejo con Él, era Cristo y nada más. Cuando los ángeles escuchan esto, adoran a Cristo, adoran a Dios. Y en ese grupo también adora a Lucifer. Pero él no se sentía ya cómodo, porque él decía: yo merezco toda esa honra. Cuando él se levanta, él decide que nunca más se iba a arrodillar para adorar a Cristo. Por un corto tiempo, oculta sus pensamientos, pero después, poco a poco, empieza a hablar con los ángeles. ¿Sabe cuál es el trabajo de nuestro enemigo? Es crear separación, crear rencilla. ¿Y sabe cómo es que él crea división, rencilla, separación? Rompiendo el orden que Dios ha establecido. Por eso yo me estremezco cuando encuentro que hay líderes en nuestra iglesia que imponen sus criterios por sobre la Biblia, por sobre el espíritu de profecía y por sobre el manual. No se están dando cuenta la gravedad de esta situación, porque es el mismo espíritu que Satanás hizo en el cielo romper el orden que Dios había establecido. Pero a la iglesia no le importa esto. ¿Por qué no se estudia la Biblia? ¿Por qué no se estudia el espíritu de profecía? Y mucho menos se va a estudiar el manual. ¿Saben lo que hacen algunos dirigentes de nuestra iglesia? Para ver cómo hacer crecer la membresía y que la gente vuelva a la iglesia, va y lee libros de la iglesia evangélica. ¿Qué tenemos que estar leyendo nosotros libros de la iglesia evangélica? ¿No tenemos ahí joyas de los testimonios? ¿No tenemos ahí tomos selectos? ¿No tenemos ahí testimonios para la iglesia? ¿No tenemos ahí la serie El Gran Conflicto?
Y estos dirigentes meten fuego extraño en nuestra iglesia y no tienen temor de Dios. Y hay dirigentes que aquí en este púlpito han mentido con tal de que la iglesia apoye su idea. Eso fue lo que hizo Satanás en el cielo. Romper el orden de Dios. ¿Y sabe lo que dice 1 Corintios? Hacedlo todo decentemente y en orden. Lucifer empezó a decirle a los ángeles que ellos no necesitaban la ley de Dios, porque eran seres perfectos, sin pecado. Y como eran seres perfectos y sin pecado, ellos no necesitaban estar sujetos bajo una ley. Que si ellos lo hacían a él, su caudillo, su dirigente, su líder, les iba a dar la libertad. Otra vez esta palabra, libertad. ¿Notan que es importante? La libertad. Algunos ángeles le dijeron: Lucifer, no, usted está equivocado. Dios es un Dios perfecto, es un Dios de amor. Y entonces Lucifer los acusaba de ser, se me va ahorita la palabra, no obedientes, sino ¿qué podríamos decir? Bueno, que personas que van detrás así, ¿verdad? Porque eso, muy bien, gracias Andrés. Como siervos menguados, ustedes son siervos menguados. Y otros la apoyaron. El movimiento empezó a crecer, a crecer, a crecer. Y entonces Dios hace otra convocatoria. Están todos ahí. Cada uno debía de decidir y decir a quién iban a seguir. Cada uno. Vamos al libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis. Capítulo 12. Versículos 7 y 9. Apocalipsis 12, 7 y 9. Y fue hecha una pequeña batalla. Fue una batallilla ahí, pequeño pleito. ¿Dice eso la Biblia? Y fue hecha una grande batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón, Satanás, y lidiaba el dragón y sus ángeles, y no prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra, y sus ángeles, ¿qué pasó con sus ángeles? Fueron arrojados con él. ¿Y cuántos ángeles fueron expulsados con Satanás?
Versículo 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Cuánto? Hermanos, 1 de cada 3 ángeles se fue con Lucifer. Un 33% de los ángeles se fue con Lucifer. Lucifer está en guerra abierta con Dios a partir de ahí. Y él decide ir a los mundos creados para destruirlos. Llegó a nuestro mundo. Vamos al libro de Génesis, capítulo 3, versículo 5. Libro de Génesis, capítulo 3, versículo 5. Está hablando aquí él en forma de serpiente. Y le dice a Eva: pero sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos. ¿Y qué le dice ahora? Y seréis. ¿Qué era lo que él quería hacer? ¿O qué era lo que él quería hacer? ¿Qué dijo él en su corazón? Seré semejante ¿a quién? Al Altísimo, a Dios. Y ahora le está diciendo a Eva, le está vendiendo esa misma idea. Porque Dios sabe que si ustedes comen de esa fruta, seréis como Dios. Ahora vea, el enemigo le dijo a Eva que iba a ser como Dios porque iba a tener poderes extraordinarios, porque iba a leer la mente de los demás, porque iba a poder observar todo, porque iba a ser inmortal. Fue así como le dijo que iba a ser como Dios. Vea cómo termina el versículo. Seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Yo les hago una pregunta. ¿Eva conocía el bien? Claro que sí, era perfecta. ¿Conocía el mal? No. Vio Dios todo lo que había hecho y vio que era bueno en gran manera. No conocía el mal. El enemigo le estaba prometiendo al ser humano que si conoce el mal, va a ser como Dios. Y eso es lo que nos está ofreciendo en esta guerra que hay en este mundo entre el bien y el mal. El enemigo no quiere el bien para usted ni para mí. Quiere el mal. El enemigo quiere destruirnos. ¿Sabe por qué quiere destruirnos? Porque nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y él odia todo lo que tiene que ver con Dios. Y por eso la lucha final va a ser ir en contra de la ley de Dios. Y por eso la lucha final es la adoración. Una vez había una batalla, una guerra entre las aves y los mamíferos. Se odiaban a muerte. Es una fábula, por supuesto. Y venía un grupo de aves buscando algún mamífero para matarlo. Y por allá otro día venía una bandada de mamíferos buscando alguna ave para matarla. Entonces el murciélago dijo: no, yo ni aquí ni acá.
yo no me meto en enredos. Y cuando venía el grupo de aves, el murciélago sacaba sus alas y volaba. Sí, vamos sobre esos desgraciados mamíferos. Sí, hay que eliminarlos. Y cuando venía la bandada de mamíferos, el murciélago escondía sus alas y era como un ratón. Sí, vamos a buscar esas aves para matarlas, porque esas aves son terribles y no pueden vivir más. Pero un día llegó la bandada de aves y la bandada de mamíferos. Y ahora sí que hace el murciélago. Y las aves entendieron que el murciélago extendía sus alas cuando estaban con ellos, y los mamíferos entendieron que escondía sus alas cuando estaban con ellos. ¿Y sabe qué ocurrió, mi estimado hermano? Los pájaros y los mamíferos se fueron sobre el murciélago y lo mataron. Estamos en guerra. Y usted y yo no podemos decir que no vamos a entrar en esta guerra. Y así lo dice la Biblia. Porque no eres ni frío ni caliente, porque eres tibio. ¿Y qué va a pasar? Dijo Dios: yo te vomitaré de mi boca. Debemos de tomar una decisión. Tenemos que estar con Cristo. Yo termino haciéndole esta pregunta a usted. ¿Vale la pena perder la salvación? ¿Vale la pena perder una vida eterna con Cristo por un trabajo? ¿Vale la pena perderse para siempre por una relación impropia? ¿Vale la pena no ir al cielo, no vivir en la tierra y en el cielo nuevo por un pecado? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena que usted pierda su vida teniendo todo este conocimiento que tiene? ¿Vale la pena? Dios nos ama y desea salvarnos. Debemos de estar en el grupo indicado, y ese es con Dios. ¿Hay alguien acá que desea renovar su voto con Dios y decirle: Señor, yo quiero estar allá? Que se ponga de pie. Amén. Hermanos, tenemos que estar allá. Tenemos que estar allá. Tenemos que despedir el sábado allá en el cielo juntos, como lo estamos haciendo ahora. Oremos. Gracias, Dios, porque nos amas. Porque a pesar que nos hemos desviado, nos sigues amando. Porque estás dispuesto a perdonar nuestros pecados. Gracias, Señor, porque todo lo que haces, lo haces por amor. Perdónanos, oh Dios, perdónanos.
Transforma nuestro corazón, Señor, para que podamos reflejar el carácter que Cristo reflejó aquí en la tierra. Bendice esta iglesia, la iglesia de Atillo, a sus dirigentes, a sus hermanos, que seamos un faro en medio de tanta oscuridad. Gracias una vez más porque nos amas. Lo agradecemos y lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.